Desde las montañas de Heredia, transmite para redes sociales Radio Surquís, un faro para la democracia. Radio Surquís, la voz de la oposición responsable. Buenas noches, audiencia. Esta noche, transmitiendo desde Costa Rica, nuestro programa Conociendo Nuestros Derechos. Les saluda César Benedetto Sánchez. Agradecer a Radio Surquí por la transmisión que miércoles a miércoles, 7 de la noche, dando a conocer los derechos. Qué importante es que la ciudadanía se empodere de sus derechos. Conociendo sus derechos, usted puede exigir a cualquier gobierno, a cualquier estado, a cualquier nación, porque lo más importante es que usted se empodere de sus derechos. Esta noche tengo como invitado desde Ecuador a nuestro director, mi amigo, el doctor Fernando Villasís García, quien es representante de Confraternidad de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica con su sede en Ecuador. Mi estimado, gracias por haberme tomado en cuenta en el proyecto de Confraternidad de Defensores de Derechos Humanos. Lo único que tenemos que hacer es darle vida a todos los instrumentos internacionales, como a la Constitución de la República, de cada uno de nuestros países, las leyes secundarias, y yo creo de que ahí va a estar todo el detalle. Mi estimado amigo y doctor Fernando Villasís García, desde Ecuador, le cedo el micrófono para que usted se presente y todos los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias, de verdad, para mí es un gran honor a todos los juristas, a toda la comunidad en habla hispana, a todos los latinos que ven este prestigioso programa académico, jurídico, ¿sí? Y humanista, ¿sí? A todos los colegas, a todos los latinos, amigos, ¿sí? Y radiodifusores y juristas de la República de Costa Rica, de la República de El Salvador. Para mí es un gran honor y muchísimas gracias por esta cordial invitación, estimado doctor César Benedetto. Para mí siempre será un honor compartir academia para toda América Latina y también todos los compañeros académicos y también el público que nos ven. Muchas gracias. Gracias. La verdad que para mí es un honor compartir con usted esta noche. O sea, mi mayor admiración, respeto, ¿verdad? Porque yo sé que usted en Sudamérica es una persona muy respetada y poco a poco yo sé que usted también nos va a ir ayudando, ya sea en Colombia, en Perú, en otros países de Latinoamérica, para tener diferentes posturas en base a lo que es los tratados internacionales, las constituciones. En su momento también vamos a hacer derecho comparado. O sea, lo importante es hacer academia, lo importante es que las personas se empoderen de sus derechos. Vamos a iniciar el programa, vamos a poner un pequeño video de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948. Ese día, en París, justo al frente de la Torre Eiffel, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer documento en la historia en el que todos los estados del mundo acordaron qué derechos eran los derechos humanos. Después de un poquito menos de 2 años de negociaciones, lograron acordar un listado de 30 derechos que tenemos todas las personas simplemente por ser personas. El inicio de la declaración es contundente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí se proclama la igualdad que tenemos todos los seres humanos y además la responsabilidad que tenemos como personas de tratar bien a las otras personas. Le siguen otros artículos que hablan sobre el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, los derechos culturales y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal se redactó tomando en cuenta otros instrumentos nacionales que ya existían, como por ejemplo la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero la Declaración Universal es un instrumento internacional en el cual los estados asumieron de alguna manera u otra un compromiso frente a los otros estados. Pero ojo una cosa, esta declaración no es un tratado internacional, o sea, por sí misma no es obligatoria para los estados. Sin embargo, la Declaración Universal se adoptó en el marco de las Naciones Unidas y en la Carta de Naciones Unidas, que es el tratado que crea la Organización de Naciones Unidas, se menciona en diferentes momentos la frase derechos humanos. Y esta declaración es lo que le da contenido a esa frase. Es, bueno, los derechos humanos que menciona la Carta de Naciones Unidas son los derechos humanos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, dentro de Naciones Unidas existen diferentes mecanismos, un sistema de protección de derechos humanos que utiliza la declaración como parámetro. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos hace periódicamente un examen donde evalúa cómo cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas está cumpliendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este examen se conoce como el examen periódico universal. Además, en términos generales, la Declaración Universal es una guía para todo el trabajo de Naciones Unidas porque, de hecho, es uno de los objetivos de esta organización, la protección de los derechos humanos. Si quieres saber más sobre los objetivos de Naciones Unidas y el trabajo en general de esta organización, revisa este video. Bueno, qué introducción la que nos han regalado. Y mire qué importante este librito y tan pequeño. Cualquiera podría decir, es un librito insignificante, pero este libro, que es tan pequeño, no significa nada para aquellas personas que no son letradas en derecho y que irrespetan los tratados internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, como se hacía como antesala, y también mencionó dos instrumentos importantes, como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mi estimado, le queda el estrado para que usted empiece a hacer su exposición y poco a poco vamos a ir ahí conversando de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, justamente, doctor César Benevetto, para mí nuevamente es un gran honor, bueno, para todo el público en habla hispana que ven este canal y como le he manifestado, sí, este conversatorio, sí, más que nada para todos los juristas, a los académicos, bueno, porque tienen esa convicción, sí, y ese estudio académico de los derechos humanos, algunos son juristas, somos abogados, pero más que nada al público, más que nada justamente a ese público de América Latina que a veces no tiene esa oportunidad como lo hemos tenido nosotros para seguir nuestros estudios, ¿sí? En los países latinos, también acá en Ecuador, justamente hay lo que pasó en lo que es pandemia mundial, sí, se violentaron muchos derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos, ¿sí? Ya en el transcurso justamente de la entrevista diré esa importancia de los derechos humanos, porque siempre, digamos, se habla, inclusive la prensa, al menos acá en Ecuador, la prensa nacional, siempre, bueno, cuando hay un privado de libertad, siempre asocian a los derechos humanos, justamente, y que ellos son los culpables, sí, los derechos humanos son los culpables, bueno, de que muchos presuntos privados de libertad estén en las calles, ¿no? Que no estén en las cárceles, sino estén afuera de las rejas. Entonces, le echan la culpa justamente a los derechos humanos, y no es así. Hay una importancia fundamental en nuestra sociedad, sí, en nuestra historia, más que nada, tiene una historia fundamental. Inclusive, bueno, ya lo he manifestado justamente en algunas entrevistas, inclusive hay expresidentes de la República que hablaban de los derechos humanos, no justamente que
prácticamente era, alcahueteaban justamente a los delincuentes, se puede decir, ¿sí? Pero ahora, en cambio, se acobijan de los derechos humanos, van justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir ayuda, ¿sí? Y a exigir a que se respete sus derechos fundamentales, ¿no? Porque muchos expresidentes de la República, al menos acá en Ecuador, están perseguidos, ¿no? Justamente con esto de la política, están perseguidos. Y eso pasa justamente en todo. Siempre le echan la culpa a los derechos humanos, sí, pero no van más allá. Pero cuando tienen un problema legal, pues ahí acuden a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a los instrumentos de derechos humanos. César. Qué importante lo que establece la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1, numeral 2, cuando dice la libre determinación de los pueblos. Y muchas veces dicen que cada pueblo tiene los funcionarios que el pueblo se merece. ¿Será eso cierto, que los pueblos se merecen los funcionarios que tienen? ¿O muchas veces los funcionarios se aprovechan de las aristas jurídicas que hay y se aprovechan de esos espacios para generar y mantenerse de manera permanente en el poder? ¿Será esto que los funcionarios entienden lo que significa la libre determinación de los pueblos? Porque la libre determinación de los pueblos es respetar el derecho que tiene el ciudadano, ¿verdad?, de vivir en libertad, en dignidad, con los fundamentos en base a los derechos humanos. Me gustaría su apreciación. Bueno, estimado doctor César Beneveto, justamente a toda la comunidad justamente que están siguiendo este prestigioso programa. Bueno, mi comentario personal entre ambas partes, ¿no? Tienen de una u otra forma esa responsabilidad. Los funcionarios que llegan al poder son responsables, por lo que tienen esa obligación. Ellos han tenido oportunidad, ¿no?, de llegar al poder, ¿sí? Y saben claramente, muchos de ellos pues también tienen estudios de maestrías y también tienen el poder absoluto de controlarlo. Una vez que llegan al poder, muchos funcionarios, ¿sí?, que controlan el Estado, sea la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, ya hablaremos de ese tema, los jueces, ¿sí? Ellos tienen ese poder absoluto, ¿sí?, de controlar y también de hacer respetar la República, en este caso, todas las leyes, ¿no?, de cada país. Pero siempre se aprovechan, ¿sí?, del pueblo y siempre a su conveniencia. Siempre es así, pasa eso. Tanto los políticos como los jueces pasa. Y también, cuando usted menciona esto de aquí, que sí, todo pueblo pues merece justamente pues al que elige. Lastimosamente a veces se equivoca, y claro que sí, de una u otra manera, porque muchos del pueblo, sí, al menos acá pues en Ecuador a veces ha pasado en la historia, ya lo manifestado en la historia, de que a veces eligen, bueno, pues al cantante, eligen, bueno, pues al que hace más TikTok, se puede decir, o al que tiene el nombre más bonito, se puede decir. Entonces, pero no ven justamente ese perfil humanista, que hay muchos justamente hacen un trabajo altruista, hacen un trabajo humanista. Sí, hay muchos candidatos, o sea, no solamente por el nombre, y después el pueblo, un voz populi, están arrepentidos, se puede decir. Por eso he manifestado que hay un error de ciertas partes, hay una responsabilidad en partes. Los funcionarios públicos, sean jueces, sean los representantes de las instituciones del Estado, de la función judicial, de la función legislativa, la función, son responsables. ¿Por qué? Porque si ellos tienen el poder y el pueblo, sí, tanto al menos acá en Ecuador, los pueblos latinos, ¿no?, lo que es el pueblo ecuatoriano, allá en Costa Rica, ¿no?, el pueblo también del Salvador, ponen a elegir, ¿sí?, tienen ese poder absoluto de elegir y ser elegidos. Llegan al poder, imagínense a qué, llegan a qué. Entonces, ahí hay esa responsabilidad también
de lo que es el pueblo, el pueblo soberano que tiene ese poder absoluto, pero tiene un poder que no tiene esa herramienta fundamental, el pueblo, pero lastimosamente... ¿Será que el pueblo ha entendido lo que establece la Declaración de Derechos Humanos cuando dice que los derechos humanos tienen un gran significado para toda la humanidad? Pues en su lugar no se respetan todos los derechos. Todos podemos decir que se respetan los derechos, como lo dice la declaración. Y mire qué bonito lo que dice la declaración. El irrespeto de los derechos humanos origina violencia y significa un problema para la paz del mundo. Por eso vemos a nivel mundial las guerras que se hacen. A mí me llamó la atención mucho lo que ha dicho el Papa últimamente. Dijo de que él pone a disposición el Vaticano para generar ese match, ¿verdad? Para generar esa unión entre pueblos y evitar la tercera guerra mundial por la misma situación global que se vive, o sea, por la misma situación que Estados Unidos ahorita sabe que ha perdido terreno tanto con Rusia, con China, está perdiendo muchos espacios. Ahorita la cooperación del CICRAL, la cooperación rusa, ha avanzado bastante. Entonces eso significa que, por ejemplo, acá en Centroamérica va a haber una base en Nicaragua, ¿verdad?, que la van a instalar muy pronto. Entonces uno dice, bueno, ¿será que los gobiernos lo que buscan es resolver y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos? ¿O qué es lo que buscan quienes administran la cosa pública en los estados? Estimado doctor César Benevetto, pues y a todos los académicos, bueno, que también siguen el canal, porque no solamente el público ve este prestigioso programa, ¿sí? De la República de Costa Rica, sino también juristas también. A ver, son responsables, ¿no? Cuando yo tengo el poder, el pueblo, los pueblos me dan a mí ese poder de ser presidente, de ser un asambleísta. En algunos países son diputados nacionales, tienen la obligación, o sea, ellos reciben un sueldo de los estados, reciben justamente un sueldo no mensual, y es obligación, o sea, no están haciendo ningún favor, o sea, van a trabajar, o sea, esa es la obligación y es el trabajo de ellos, hacer una buena función, ¿sí? De un buen gobierno. Y cuando justamente hacen lo contrario, justamente lo que hacen las leyes es a su conveniencia, ¿sí? Y le pongo un ejemplo. Lo que pasa en los Estados Unidos con China, hay una guerra comercial. Ahora vivimos globalmente una guerra comercial. O sea, estamos viviendo, ¿sí? De quién es el más poderoso. Justamente dan justamente lo que es una impresión, ¿no? En este caso, lo que es el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Claro está que un vox populi que ha comenzado esta guerra comercial es el presidente Donald Trump, ¿sí? Él fue, que puso estos aranceles, ¿sí? Pero decir, como que él es el dueño del mundo. Entonces, por eso he manifestado, hay mucha importancia de los derechos humanos que ya en el transcurso de esta hora voy a manifestar, ¿sí? Claro, gracias a los derechos humanos, gracias a lo que son derechos humanos, hay justamente este maquillaje, se puede decir, ¿sí? Que el presidente Donald Trump, teniendo todo el poder absoluto, siendo la primera potencia mundial, ¿sí? Se detiene, ¿no? Porque claramente estamos en una era digital, en una era digital justamente de que a través de estos medios digitales, por ejemplo, que estamos actualmente, ¿sí? Vivimos justamente lo que es una era global, que ahora es fácilmente, ¿sí? Darse cuenta, ¿no? De lo que es la injusticia, de lo que es la injusticia, justamente lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso justamente hay que verlo. Entonces, hay que ya poner más asunto a esto, justamente lo que está pasando mundialmente. O sea, la situación que a mí me llama la atención son tres elementos básicos. Primero, lo que establece la Carta de las Naciones Unidas,
lo que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, donde establece claramente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos, sin distinción social, solo pueden fundarse en la utilidad común para resolver los problemas del Estado. Pero acá es donde muchos decimos, bueno, ¿será que los asesores que tienen los presidentes, ¿verdad?, en sus países, uno, ¿será que ignoran estos instrumentos internacionales? ¿Será que no les interesa respetar los diferentes instrumentos internacionales como también lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos? Porque imagínense que cuando hablamos del artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos del Hombre, cuando decimos que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, y en todos los países la Constitución reza que el soberano es al final la persona más importante en un país. Pero muchas veces, como lo establece el mismo artículo 5 de la Declaración de Derechos del Hombre, ¿verdad?, la ley solo tiene derechos para prohibir actos perjudiciales a la sociedad. Mire qué cosa. Actos perjudiciales a la sociedad. Pero ahí es donde llama la atención que los funcionarios se aprovechan de estos instrumentos y los manejan para su beneficio. ¿Qué comentario puede hacer usted, por ejemplo, en el caso de Sudamérica? O sea, ¿cómo ve usted actualmente, por ejemplo, a Ecuador? ¿Cómo ve usted actualmente a Perú? ¿Cómo ve usted actualmente, digamos, Brasil con un Ignacio Lula da Silva? O sea, hace poco acaban de reunirse para hacer un acuerdo juntamente Petro, juntamente Ignacio Lula da Silva y también el señor Maduro. O sea, uno dice, bueno, cada quien está haciendo su bloque, pero no hacen bloques para resolver los problemas del pueblo. Ni la gente que se hace llamar capitalista, ni la gente que se hace llamar socialista buscan resolver los problemas. O sea, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano son tan fáciles de resolver si ellos pusieran y dieran vida a estos instrumentos, doctor. ¿Qué comentario tiene usted acerca de esto? Estimado doctor César Benevetto, como le decía, a veces el poder ciega al ser humano, ¿sí? Y también, como le decía, falta más de promocionar, ¿sí?, estos programas radiales, no solamente en Ecuador, en Costa Rica, en la República del Salvador, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como le he manifestado, el pueblo tiene el poder absoluto de elegir y ser elegidos. Por eso justamente, como también pasa en algunos países, ¿sí?, todos estos funcionarios, ¿sí?, no vamos a hablar ahorita de lo que es política, ¿sí?, ir más allá de si es de tendencia de derecha o de izquierda, pero ellos cuando son candidatos a asambleístas, son candidatos a presidentes de la República, ruegan por un voto y justamente le prometen el cielo y el moro a la militancia política. Pero muchos militantes políticos, ¿sí?, algunos están conscientes de eso, ¿sí? Ellos hacen un trabajo altruista, un trabajo que inclusive dejan a su familia, a sus hijos, ¿sí? A veces, pues, obviamente, pues con ese sueño, ¿no?, con esa esperanza de que ese candidato pueda ganar, ¿sí?, y le dé lo que es un espacio de trabajo, le dé un espacio laboral. Pero ¿qué pasa cuando este candidato llega al poder? Asambleísta, a alcalde, a lo que es una prefectura, o a concejal, y más aún, a ser presidente de la República. Ni un vaso de agua le da. Por ejemplo, haciendo el derecho de manera comparativa. Le voy a poner un ejemplo acá en El Salvador para ver si es lo mismo que pasa en Ecuador. Imagínense que los delitos contra las autoridades de decisiones judiciales y abusos de derecho
Usted sabe muchas veces cómo actúan las Cortes Supremas de Justicia de cada país. Y muchas veces hay delitos relativos a la administración pública, donde en todos los países sabemos sobre la situación de los actos arbitrarios, los incumplimientos de deberes que existen, la misma desobediencia y la misma denegación de auxilio que muchas veces la Fiscalía General de la República, cuando una persona, como lo establece, por ejemplo, la declaración, y dice que la ley es la expresión de la voluntad general de todos los ciudadanos, yo me pregunto, ¿a dónde queda, en base a la Declaración Universal, que la ley es la expresión de la voluntad soberana de todos los ciudadanos? O sea, cuando la Corte Suprema no respeta, cuando la Fiscalía General de la República no hace bien su trabajo. O sea, me gustaría saber si esto mismo está pasando en Ecuador. Estimado doctor César Benedetto, justamente pasa y ha pasado en el Ecuador, justamente porque eso se trata justamente la promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos o los que promovemos los derechos humanos, bueno, justamente cuando hacemos ese rol de defensores de derechos humanos, no debe haber posturas políticas, ¿sí? No debe haber esa postura política, sea de izquierda o de derecha, ¿sí? Pero claro, justamente pasa eso en el Ecuador. Lo que pasa aquí, como le he manifestado, cuando tienen todo el poder, ¿no? Y cuando han pasado gobiernos anteriores, ¿no? Persiguen justamente a los que tenían poder, ¿sí? A otros gobiernos anteriores, ¿sí? Pero justamente para que no pase eso, es digamos lo que es mi criterio personal, debe haber lo que es una independencia de poderes, pero absoluta, no solamente de papel, no solamente de palabras, una independencia de poderes, sino real, ¿sí? En lo que es en el Poder Judicial, ¿quién es, digamos, lo que es el garante en este caso de la justicia? ¿Quiénes administran justicia? Son los jueces. ¿Sí? Si fuera real, ¿no? Esta independencia de poderes, no pusieran jueces a dedo, no pusieran fiscales por compromisos políticos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, cuando gana otra postura política o otros candidatos, pues, ¿no? De otra línea política, pues los persiguen, ¿sí? Pero eso pasa porque también cuando también han estado en el poder, por eso he manifestado, sin ninguna postura política, también han perseguido. Justamente gobiernos anteriores también se han puesto a perseguir también. Entonces, ¿qué es bueno lo que causa? Es venganza. ¿Sabes que una reacción con otra reacción? Y eso es lo que pasa cuando han estado en el poder, también han perseguido también, porque justamente, como le he manifestado en esta entrevista, el poder ciega a las personas, lastimosamente. Y eso es lo que pasa. A veces piensan que el poder va a ser para toda la vida. Bueno, ¿Dónde ¿sí? queda? Mire, ¿dónde queda dos aspectos fundamentales de la Declaración del Derecho del Hombre en su artículo, imaginen, artículo 13, que establece para el mantenimiento de la fuerza pública y de los gastos de administración resulta indispensable la transparencia? ¿Será que los gobiernos honestamente son transparentes? O sea, en muchos gobiernos de lo que más se señala es de corrupción, es de peculado de culpa, de concusión, de negociaciones ilícitas, de exacción, de cohecho propio, cohecho impropio. Pero muchas veces, como la Corte Suprema de Justicia, ahí, ¿verdad? En todos los países lo que hacen es esconder la información y el pueblo tiene el derecho, así como establece el artículo número 10, nadie debe de ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público. Imagínense que nosotros en esta tertulia, en esta comunicación que tenemos, yo sé que este tipo de entrevista es incómodo para los administradores de justicia. Yo sé que esta conversación es incómodo para quienes administran la cosa pública en los gobiernos, porque no les gusta que les señalen
cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿verdad? En Sudamérica, ¿verdad? El problema que se dio en Venezuela con Alba Petróleo, ¿verdad? Y que salpicó hasta El Salvador también. O sea, y aquí yo no estoy viendo cuestiones políticas, no, es que la administración del Estado que se hace debe de hacerse de manera transparente. O sea, ¿cuál es su opinión de lo que está sucediendo en Ecuador con la situación? ¿Hay o no hay corrupción en Ecuador? Estimado César, por supuesto que hay corrupción acá en el Ecuador. Justamente como le decía, esta entrevista va a incomodar inclusive pues, a muchos funcionarios, a exfuncionarios de gobiernos anteriores, pero como le decía, estamos justamente en la nueva era de los derechos humanos, en lo que es la libertad de expresión. Como le decía, si hubiésemos estado en este conversatorio, en esta tertulia, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, créeme que ya nos hubiesen fusilado a las horas. Así es, bueno, por eso es la importancia de los derechos humanos y la libertad de expresión que así lo establece la declaración. Por eso el artículo 7 de la declaración lo dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual de protección de la ley. Pero acá, en El Salvador, hay ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, ciudadanos de tercera clase. Mire lo que está pasando ahorita en Costa Rica con Rodrigo Chávez, pues, o sea, imagínense que pareciera, una cosa es el discurso que tienen los políticos, pero otra cosa es que hagan las cosas de manera transparente. O sea, ahorita ellos lo que andan buscando es su reelección, buscar que cuando salgan del gobierno no tengan procesos. Entonces ellos lo que andan buscando es inmunidad política, o sea, ser diputados, o sea, ser algún funcionario para esconderse dentro de la inmunidad política. O sea, yo creo que el derecho contemplado a la igualdad de la ley, por eso es importante este tipo de programas, para que la gente se empodere de los instrumentos internacionales y sepa cómo exigir a los funcionarios. Así es, César, justamente pasa también en el Ecuador. Es una máscara, ¿no? Justamente que ha habido funcionarios que han cometido delitos de peculado, ¿sí? Inclusive, pues eso ya lo sabe lo que es la prensa nacional, pero se siguen religiendo a las asambleístas. Inclusive, bueno, pasan de partido a partido político, ¿sí? Ellos no importa, bueno, y claro, cuando ellos han estado en un partido anterior, han sido el enemigo justamente del otro partido. Se han puesto a hablar prácticamente de todo. Imagínense ustedes, hasta insultos. Pero cuando justamente ven, bueno, que ya hay un partido político o un movimiento político de tendencia, música, se van allá. Ahí sí no sé cómo harán o cómo sea este negociado, pero de repente, imagínense, eso me lo dice la militancia política. Muchos han trabajado, han dejado a sus niños, sí, a veces sin comer. Esas madres, a veces padres de familia, han dado todo con la ilusión de que le den un espacio político. En los movimientos políticos, muchos de ellos han trabajado 3 años, 5 años, han dejado hasta de comer, han estado todo el santo día ahí trabajando en una central política, ¿sí? Y eso sí lo puedo se lo puedo enseñar con pruebas, ¿sí? De muchos ciudadanos de a pie, muchos ciudadanos ¿no? que han dado prácticamente una vida en un partido político, pero ni siquiera ni un vaso de agua ni las gracias, pero de repente se quejan justamente de que el que ha sido enemigo, ¿no? de lo que es el partido opositor, llega a ser asambleísta en ese partido político, llega a ser alcalde en ese partido político, llega a ser perfecto en ese partido político. Entonces, inclusive hasta llegan a ser ministros de Estado, ministros de gobiernos ahí, o gobernadores. Tengo un caso justamente de una que ha sido gobernadora de otro partido político, pues ahora es gobernadora actualmente en un partido actual, en el gobierno, ¿no? Actual en el Ecuador. Entonces, ¿cómo lo hacen? Como le decía, pues ahí está, eso hay que preguntarles a ellos. César. Aquí hay algo. ¿Cómo concientizar al pueblo
que el derecho que contemplan la igualdad a participar en política, pues. O sea, el problema es que siempre nos han dicho de que los pobres no pueden participar en política porque se necesita dinero para las campañas, pero vemos que participan los más ricos de los países y se siguen enriqueciendo más, o sea, no resuelven los problemas de los pueblos, ¿verdad? Entonces, imagínense si nosotros, ante esta situación, cuando decimos en base al artículo 10 de la Declaración que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, la pregunta es, ¿será que en verdad se goza de ese derecho de igualdad en todos los países? La respuesta personal no, justamente. Como usted ve, bueno, pues acá ha pasado en toda la historia republicana en el Ecuador. Siempre llegan a ser presidentes, pues el que tiene el mejor apellido, ¿sí? El que tiene una cuenta grande en el banco, ¿sí? Los que son los grandes empresarios, ¿no? Llegan a ser asambleístas, alcaldes, ¿no? Pero hay excelentes perfiles justamente del pueblo, ¿sí? Pero también se sabe, bueno, pues que hay un negociado, ¿no? Porque ya claramente estamos hablando ya de la ley electoral, ¿no? Estamos hablando de una ley electoral y también de un tribunal electoral, ¿no? Que, ¿cómo es posible? Pues bueno, pues también hay un vox populi que a veces tiene un puntaje mayor y prácticamente pues no está casi a la par con el otro candidato y oh sorpresa, pues a veces hay fraudes, ha pasado también y de repente se va la luz y llega el candidato, pues no, que estaba casi más abajo de ese candidato. Entonces, hay muchas cosas que hay que investigar ahí. Y bueno, yo creo que no, yo creo bueno, que programas como estos deberían difundirse más en lo que es la promoción de los derechos humanos y ya vamos a hablar de eso, o sea, mucho se especula, como le decía, al menos acá en el Ecuador, la prensa nacional, y lo digo públicamente, porque este programa lo ve toda América Latina, programa internacional, y lo felicito por eso, César Benedetto y también a toda la producción de lo que es un programa internacional, que yo sé que lo ve toda América Latina, en Costa Rica, en República de El Salvador. La prensa nacional, como usted ve acá, siempre difunde los derechos humanos, la culpa que los privados de libertad estén en las calles. Y yo creo que no. Gracias a los derechos humanos hay esta libertad de expresión actual. Y como le decía, que si estuviéramos actualmente en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, ya a las horas estuviéramos usted y yo fusilados. Cuando hubiésemos ya apagado el programa, ya a las horas estuviéramos ya fusilados. Pero gracias a los derechos humanos esto no va a pasar. Y a Dios también. Lo que sucede actualmente en todos los países a nivel global, ¿verdad? A nivel global. Hay un deterioro en los jurisconsultos que administran justicia. O sea, lastimosamente no están haciendo lo que dice el artículo 10 de la Declaración, cuando se habla del respeto al debido proceso judicial. ¿Cómo está pasando en Sudamérica ahorita? ¿Cómo está la situación en Sudamérica? Estimado César, pasa no solamente no, como usted manifiesta, en toda América Latina. A veces, bueno, decía un gran maestro en los tratados de derecho penal, Luis Jiménez Azúa, hay un tomo, el libro cuarto, ¿no? Por estado de necesidad, una obra magnífica del gran tratadista español, Luis Jiménez Azúa. Si le pongo un ejemplo jurídico, a veces hay una madre embarazada, si está el papá, pero por motivos a veces de economía, a veces de oportunidad en realidad, a veces no es cuestión, bueno, sino que a veces la ha tocado duro a esa familia y de repente pues van a lo que es un comisariato, de repente, bueno, por necesidad pues se hurtan, ¿no? Se hurtan, sea unas frutas, sean unos alimentos, ¿no? ¿Y qué pasa justamente el dueño del comisariato? Por tener la influencia política, ¿sí? Y ser un empresario, ¿sí? De todo lo que es el monopolio que tienen justamente pues con empresarios y también con gobiernos, ¿sí? Y inclusive hasta la prensa llega, ¿sí? Cogen y lo meten preso.
¿sí? Y tras eso le ponen 3 años de cárcel a 5 años por haberse hurtado unas frutas o unos alimentos. Pero en cambio, el político, sí, ahí va, justamente lo que es el político que se roba, porque es la palabra, eso no es hurtar, se roba las finanzas del Estado, todas las finanzas públicas del Estado están libres y gozan inclusive de viajes a Miami. Entonces ahí va justamente este conflicto. ¿No? ¿Cómo es posible? Pues que los jueces también, por eso decía, la responsabilidad de los jueces es obligación de los jueces. Le dan 3 años de cárcel a un pobre muchacho con lo que se ha hurtado con la madre embarazada para los alimentos, pero en lo que es el político o lo que han sido ministros de Estado o parte de la función pública, ¿no? Están libres, gozan de libertad. Hay una injusticia social ahí, César. ¿Será que el artículo 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad? Pero una cosa es la aplicación que se hace a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente descalza, como decía San Romero de América acá en El Salvador. O sea, la ley muerde al descalzo. La ley no muerde cuando alguien comete delito de cuello blanco, ¿verdad? O sea, por eso decía yo, o sea, hay ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, ciudadanos de tercera clase, hasta ciudadanos de quinta clase hoy. O sea, y ahí es donde yo digo, la pregunta es, ¿será que estos funcionarios no han entendido que la administración pública, que la administración del Estado es para resolver los problemas que tienen en su país? O sea, porque si no se resuelven los problemas para los que fueron elegidos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿y qué hacen como funcionarios? O sea, ¿qué están haciendo como funcionarios para que un país tenga una buena educación, tenga una buena salud, tenga una buena seguridad jurídica? Es que una cosa es que usted tenga presos delincuentes, pero otra cosa es que usted tenga presos a personas inocentes. O sea, como lo establece el artículo 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué piensa usted, doctor Villasís García, acerca de esta situación donde muchas veces pasan los delitos comunes, los delitos de bagatela, y ahí es donde meten preso a los pobres, ¿verdad? Pero los ricos que se apoderan de la cosa pública, de millones de la cosa pública, ellos tranquilos, ¿verdad? Así es, César, justamente pasa en Ecuador y en todas partes de América Latina. Muchos jueces, como reciben sueldo del Estado, son servidores públicos también, porque claro está, son jueces de garantías penales que administran la justicia en el país, pero también son servidores públicos y reciben sueldo del Estado. O sea, es decir, el Estado los mantiene, pero para que hagan un trabajo, hagan ese rol de juez, de garantías penales. Pero ¿qué pasa? Que están presos los privados de libertad, los que no tienen apellidos, justamente. Los miserables se puede decir, porque hay muchas obras literarias que hablan justamente de los miserables, o sea, los pobres, que son los don nadie, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente, ¿no?, en nuestras sociedades, pero justamente los que tienen ese apellido, ¿sí? Las grandes chequeras bancarias, los grandes empresarios, imagínense, hay casos también, ¿no?, que cometen no solamente peculados, sino otros delitos inclusive, ¿no?, también delicados. Nadie sabe nada, inclusive también está la prensa de por medio. Siempre la prensa, ¿no?, como que hay una cierta monopolio. Sí, claro, me refiero claramente a la prensa grande, pues, ¿no? A los que son canales grandes, los que tienen el monopolio. A la prensa amarillista que trabajan con agendas de gobierno. Así es, que trabajan con esa agenda de gobierno. Entonces, sacan en la televisión, en las noticias, bueno,
dan estas novelas, ahí las noticias, y de repente que han cogido preso a un muchacho, han cogido a tal persona por haberse hurtado, ¿no? A veces son muchachos también que andan en bandas también, pero hay que ver también esa parte sociológica, esa parte de lo que es la sociedad, que por qué este joven ha caído en manos del AMPA, porque también viene a ser una víctima, viene a ser una víctima también de estas bandas, ¿no? De los que es el crimen organizado también. Estos jóvenes, ¿no? Que también no han tenido esa oportunidad también, ¿sí? Por eso por eso la importancia, ¿no? De lo que es la cultura, ¿sí? Porque hay muchas oportunidades, actualmente hay oportunidades en lo que es la educación, ¿sí? Si bien es cierto, no hay justamente los gobiernos, porque es la obligación de los gobiernos, ¿sí? Porque muchos, digamos, lo que uno se hace este programa académico y radial, hacen un trabajo altruista, hacen un trabajo humanista, porque al fin y al cabo es un trabajo gratuito. Yo hago mi trabajo gratuito en la promoción de la defensa de los derechos humanos, en lo que es en las entrevistas en el canal de YouTube, que le he hecho entrevistas a académicos, a defensores en derechos humanos. Sí, es un trabajo altruista, humanista, sí, pero ese trabajo es la obligación de los jueces, ese trabajo es la obligación de los fiscales, ese trabajo es la obligación pero hay algo, del Estado. ¿verdad? O sea, así es. Qué maravilloso es cuando uno escudriña la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos, cuando uno escudriña los instrumentos internacionales y uno sabe que hay una riqueza en los tratados, cuando sabemos que todos los tratados son cuerpos legales de carácter internacional celebrados por los estados o por organismos internacionales que al final constituyen ley de la República. Pero muchas veces los jurisconsultos en el órgano judicial no aplican. Mire, por ejemplo, el artículo 22 de la Declaración, que dice: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social es amplia. O sea, la seguridad social de un Estado es amplísima, ¿verdad? Y dice: a mantener mediante esfuerzo nacional y cooperación internacional la resolución para satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Será que los presidentes actuales que tenemos en Centroamérica, en Suramérica, en Norteamérica, están pensando en resolver los problemas sociales, que es de respetar, por ejemplo, la dignidad y la determinación de los pueblos? Imagínense lo que está pasando en Estados Unidos. ICE detiene a las personas y las deportan sin un debido proceso. O sea, ¿cómo es posible que se dice que Estados Unidos es respetuoso de los derechos humanos y acá no respetan un debido proceso? O sea, yo soy una de las personas, yo no estoy casado con ningún Estado, yo estoy casado con los derechos humanos. O sea, yo tengo que exigirle tanto a los países que se llaman de izquierda, a los países que se llaman socialistas, a los países que se llaman capitalistas, el respeto irrestricto de los derechos humanos. O sea, en la medida que nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos estemos claros que quienes administran el Estado están para resolver los problemas de la ciudadanía. Hoy le pregunto, ¿cómo podemos entender o cómo podemos tratar de que los derechos de manera universal se respeten? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, estimado César, bueno, primeramente pues le voy a responder de los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando ganó, ¿sí?, el presidente Donald Trump, lo primero que hizo es lo que es reportación de migrantes, ¿sí?, ecuatorianos, mexicanos, ¿sí?, algunos migrantes, ¿no?, que soñaban justamente pues ir a ese país, pero muchos de ellos han sido padres de familia, muchos de ellos han sido víctimas también de coyoteros,
¿sí? De ir justamente, imagínense ustedes, sacrificar su vida, inclusive hasta niños pequeños, ¿sí? Toda la frontera, ¿no? De ir de México, porque sabemos eso es un voz populi, que en México están los carteles. Pero ¿sí? es que la migración es un derecho humano. Claro, La migración es un derecho humano. Así es. Lo que es la migración se llama movilidad humana, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Pero ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos apenas ganó el presidente Donald Trump? Hizo cerrar las fronteras, militarizar las fronteras con militares estadounidenses, ¿sí? Pero imagínense ustedes, eso será hasta miserable, y hay que decirlo, o sea, por eso hay que decir las cosas como son, miserable y no tener alma, o sea, un presidente, un estadista. No conocen la palabra empatía y humanismo, no conocen la palabra, no conocen ese concepto, porque cuando hablamos que la ciudadanía es la calidad que permite al individuo con todos sus derechos políticos en una nación, o consecuentemente como lo establece la ley de su país, de su estado, y cada quien tiene derecho de ejercer sus derechos, ¿verdad? Siempre y cuando respete los instrumentos internacionales. Lo que sucede es que muchas veces los políticos en campaña establecen soluciones sacadas fuera de la manga, desconociendo la ley, pero como ellos lo que hacen es populismo, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Que como nuestros pueblos tienen una situación económica, ahorita en todo el mundo hay una situación económica bien compleja, bien compleja. Imagínense que acá en El Salvador tenemos casi 1.700.000 personas pobre multifuncional, o sea, tenemos un problema grave. Si nosotros acá en El Salvador somos casi 3.800.000 en El Salvador, imagínense si 1.744.000 personas viven en ese tipo de pobreza. O sea, hace poco el gobierno dio un dato, ¿verdad? Donde él mismo decía que solo habían 100,000 personas a las que se les podía dar un salario arriba de $500. O sea que 100,000 personas en este país viven con menos de $500. Hoy imagínense las demás personas que no gozan del salario mínimo. O sea, ¿será que en Ecuador, será que en Costa Rica está pasando lo mismo? O sea, ¿será que en todo el mundo lo que tenemos son presidentes de que lo que menos saben es de administración pública, y lo que menos saben también es que tienen asesores que lo único que les interesa es su salario, no les interesa resolver la situación económica de un país? Porque en el caso a nivel mundial, el Producto Interno Bruto es una situación bien complicada a nivel mundial ahorita. Así es, César. Justamente creo, bueno, pues que de una parte es la responsabilidad del pueblo también, pero también de los presidentes de los países latinos, pues en este caso, imagínense también de Estados Unidos, ¿sí? Como le decía, del tema, o sea, prácticamente de todos los migrantes, que es un derecho fundamental para que se vayan a sus países, es algo muy miserable. Créame, hay que decir las cosas como son. Muchos padres de familia dejando a sus familiares, inclusive hasta niños, justamente niños y mujeres embarazadas, queriendo esa oportunidad de trabajo, porque muchos de ellos quieren ir a ese país a trabajar. Muchos de ellos no van a hacer cosas malas, pero ¿qué fue lo que dijo la prensa internacional? ¿Sí? La prensa norteamericana, que eran justamente delincuentes, que muchos de ellos, inclusive acá, ¿no?, ecuatorianos, tristes, lastimosamente se regresaban, ¿sí? Padres de familia con su hijo, pues imagínense que unos inclusive hasta haciendo préstamos, prácticamente impedido todo, hasta su casa para irse a Estados Unidos, pero así es. Y como le decía acá, en esto, aquí, es un derecho fundamental de los pueblos, ¿sí? Y gracias, digamos, a estos programas hay que difundirse más, ¿no? De la importancia de los derechos humanos, ¿sí? Porque, como le he manifestado, muchos militantes, ¿no?, los que son dirigentes políticos también, porque un dirigente político, ¿qué es? Un dirigente político es un líder, se puede decir, es un líder
que tiene de militantes, ¿no? Sea bueno de lo que es un barrio, sea bueno de lo que es una parroquia, pero también pasa, también me comentan que muchos de estos dirigentes políticos reciben un sueldo, reciben justamente algo por abajo, ¿sí? Por la mesa, y también es una forma de engaño, ¿no? Entonces también hay mucha responsabilidad también, pero hacen daños también a su pueblo, pues, ¿no? Porque ellos también son, prácticamente son de clase baja también, ¿no? Y Pero, llegan, ¿dónde queda, mi estimado doctor Villasí García? ¿Dónde queda entonces el artículo 25 de la declaración cuando se dice que los derechos contemplados a un nivel de vida adecuado, a salud, alimentación, a vestido, a vivienda, a los seguros de invalidez, vejez, muerte y cuidado, asistencia especial de las madres y los niños? ¿Dónde queda? Pero si nosotros vemos de manera clara que la política es un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones para una colectividad, para un pueblo, y que lo que busca es resolver por medio del poder las soluciones a los individuos, o sea, a los pueblos, y la redistribución de los recursos que genera el Estado. O sea, si usted paga sus impuestos, sus tasas, usted lo que espera es que esos impuestos que usted paga como IVA se vean reflejados en proyectos, por ejemplo, de hospitales, de carreteras, pero la situación es, los políticos estarán haciendo en verdad políticas reales, porque yo no veo políticas públicas establecidas. estimado César, bueno, lo voy a decir lo que me comentan justamente ciudadanos, quejas, ¿no? En lo que es la confraternidad de defensores de derechos humanos y quejas ciudadanas también, que me manifiestan a veces en lo que es mi programa, en lo que es en el canal, ¿no? En los hospitales, y lo voy a decir públicamente, como decía, los derechos humanos no hay tendencia política. Los hospitales, ¿no? El hospital del Guasmo, lo voy a manifestar, ¿no? Hay hospitales, ¿no? Públicos, ¿sí? Donde no hay medicina, donde la medicina es escasa, donde justamente hay pacientes, ¿no? Que esperan, tienen semanas, ¿sí? Para ser atendidos, ¿sí? Son enfermos de diálisis, ¿sí? Ellos me comentan y justamente pues esperan semanas ahí hasta ellos tener un turno. Entonces eso imagínense, es una política pública de salud, que es un derecho de buen vivir, que tiene la obligación el gobierno, lo que es el derecho a la vida, ¿sí? De estos pacientes, es la obligación. Por eso he manifestado que si bueno, listo, han llegado al poder, bueno, allá entre ellos, entre políticos de izquierda, derecha, a pelear por allá. Pero cuando llegan al poder es a servir al pueblo. Esa es su obligación. Ahí no estamos hablando de política, allá entre políticos que peleen entre ellos, pero a servir al pueblo. Porque si llegan al poder, en este caso lo que es el Ministerio de Salud Pública, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Es investigar que haya veedores en los hospitales, porque muchos se quejan que no hay medicinas. Muchos se quejan que no hay medicinas ahí. Entonces, inclusive, ¿qué es lo que pasa afuera de los hospitales? Que los señores que hacen trámites, sí, ellos son los que venden a veces las inyecciones, porque tampoco no hay estas inyecciones, no hay esas ampollas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es vender. Entonces, pero por eso le decía, la obligación es del Estado ecuatoriano, porque hay una escasez de medicamentos en los hospitales, ¿sí? Estamos hablando en lo que es salud, en lo que es Ministerio de Salud. Y lo voy a decir públicamente también, porque algunos dicen que los defensores de derechos humanos no defendemos, lastimosamente, bueno, ese es otro tema, ¿no? Lastimosamente fallecieron, ¿no? Y también hago lo que es mi condolencia públicamente, 11 militares, ¿sí? Acá en Ecuador, bueno, justamente por combatir, ¿no? esta zona de minerías, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que murieron justamente con una emboscada de una banda, ¿no? De ahí de la selva. Entonces, ¿cuál es la obligación justamente del gobierno, en este caso de lo que es el Ministerio de Defensa? Pues no,
que estos militares, pues obviamente tener los mejores herramientas, ¿no? Sea lo que es el mejor armamento. Entonces, imagínense ustedes, porque estamos hablando pues de que muchos también son padres de familia, ¿sí? Entonces, hago, digamos, también lo que se llamado también, pues también en la defensa, ¿sí? Para que no digan que los derechos humanos siempre defendemos, no, aquí defendemos a todos, eso hay que decirlo públicamente. También a esos padres de familia que fallecieron, esos 11 soldados, lastimosamente, pues imagínense, muchos son padres de familia y dejan a niños huérfanos, que van a ser de ellos. Entonces ahí va la obligación del gobierno nacional, ¿no? Entonces darle becas a los hijos de los militares. Y bueno, si son héroes nacionales, héroes, darle becas a los hijos de los militares que han fallecido, porque obviamente pues son padres de familia pues que trabajaron ahí, ¿no? Dieron toda su vida pues, ¿no? Aquí para el pueblo, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando, ya nos queda poco tiempo. Me gustaría que reflexionáramos 5 elementos clave. Cuando al principio hablábamos sobre la declaración, ¿verdad?, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, decíamos al principio la libre determinación de los pueblos, pero la libre determinación de los pueblos también pasan por 5 elementos, que es la autodeterminación, la soberanía, los derechos humanos, la no injerencia de los estados. Una cosa es que se resuelva en base a los tratados internacionales, otra cosa es la injerencia que muchas veces los países hacen aprovechando de su situación económica, que es más bonancible que los estados pobres, y se aprovechan de la pobreza de los pueblos. Y quieras o no, la democracia es una situación discutida en todos los países. Yo respeto la soberanía de los estados, o sea, yo respeto cómo viven los cubanos, yo respeto cómo viven los venezolanos, yo respeto cómo viven los nicaragüenses, o sea, son ellos los que tienen que luchar por su patria, porque se respete los derechos humanos, o sea, los derechos humanos son intangibles, pues, ¿verdad? O sea, los derechos humanos son el respeto inherente, el reconocimiento y la protección a la libertad fundamental de todas las personas. Le cedo la palabra para que ya vayamos cerrando el programa y en verdad, doctor Fernando Villasís García, yo le agradezco mucho y pues vamos a seguir conversando próximamente. Los micrófonos para que se despida del programa son suyos. Muchas gracias, doctor César Benedetto, siempre es un gran honor. Bueno, pues para concluir justamente esta entrevista, bueno, Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, ¿sí? Es la obligación, ¿sí?, de ese Estado, de lo que es el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Garantizar justamente lo que son las libertades, garantizar justamente de lo que pasa en todo el pueblo, ¿sí? Latinos también. Entonces, de una u otra forma, hay una cierta hipocresía, lo voy a decir públicamente, lastimosamente, porque justamente interfiere justamente en lo que son los países como Cuba, ¿sí? Justamente en los países como Venezuela, los Estados Unidos. Pero lo que pasó justamente en este año, ¿sí?, con lo que es la reportación de muchos migrantes venezolanos, ecuatorianos, ¿sí?, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Pues le dijo, chao. Es decir, esa oportunidad que ellos tenían, ese sueño de avanzar, de trabajar, ¿sí?, de ir a ese país, ¿sí?, de crecer, ¿sí?, de emprender. Lo que dijo Estados Unidos, le dijo no. Entonces, ahí estamos hablando de qué oportunidad y con qué crítica y con qué carácter moral me puede Estados Unidos decir o interferir en los pueblos. ¿Con qué crítica moral puede interferir en Cuba o en lo que es Nicaragua o en lo que es Venezuela? Entonces, si ni siquiera Estados Unidos respeta los derechos humanos. Entonces, estamos hablando pues que hay un conflicto ahí, ¿sí? Bueno, César, para mí es un gran honor. Muchísimas gracias por esta cordial invitación y como le he manifestado, la importancia de la historia de los derechos humanos.
Gracias a los derechos humanos tenemos esta entrevista, está en la libertad de expresión, ¿sí? E inclusive muchos expresidentes de la República se quejaban y decían, bueno, que los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alcahueteaban a los que son privados de libertad. Y ahora ellos son los primeros en ir a poner quejas internacionales porque son perseguidos políticos. Ahí va la importancia de los derechos humanos, no solamente en la defensa de privados de libertad, sino de toda una sociedad, de toda lo que es una comunidad latina y habla hispana en el mundo entero. Bueno, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Para mí es un gran honor, César, y bueno, a seguir avanzando, a seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos a todos los latinos, ¿sí? Creo, bueno, que hace falta más programas como estos, académicos, culturales, ¿sí? En la promoción de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, derechos humanos para todos los países latinos, para todos los pueblos, que puedan observar su poder cuando en el momento que eligen a los candidatos, ¿sí? Tienen ese derecho civiles y políticos, ¿sí? Que fueron los derechos humanos de primera generación, de ser elegidos y de elegir. Tienen ese poder todos los ciudadanos de los pueblos latinos, ¿sí? Esa importancia de los derechos humanos. Altamente agradecido, doctor Fernando Villasí García, desde Ecuador, representante de Confraternidad de Derechos Humanos del Ecuador. Altamente agradecido con usted que nos haya acompañado esta noche. Yo solo quiero cerrar con el artículo 28 que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos. Por tal razón, la democracia es un sistema político en que el poder y las autoridades derivan del pueblo, ya sean directamente o a través de los representantes elegidos. En una democracia, los ciudadanos tienen derechos fundamentales, como es el derecho al voto, a la libre expresión y a la participación en los procesos públicos. Quiero agradecer a toda la audiencia, quiero agradecer de manera especial a Radio Surqui por permitirnos hacer este tipo de programas. El próximo miércoles tendremos al doctor Henry Fino, quien es abogado y notario de la República de El Salvador y defensor de derechos humanos, con el tema Principios de los Derechos y el Derecho Internacional Humanitario. Agradecer esta noche por habernos permitido entrar a sus hogares. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Radio Surqui. Buenas noches, bendiciones a todos.